Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2024. Horas o minutos, promete volver a comprometer la estabilidad de todo un país, con el objetivo de boicotear una investidura, en este caso de Salvador Illa, y ponérselo todavía un poquito más complicado al gobierno, que le sigue haciendo entrega, sin embargo, de las herramientas que necesita para acabar lo que no pudo hacer en 2017. Y desgraciadamente este es el punto de la historia en el que nos encontramos. He emprendido el viaje de retorno desde el exilio. Que yo pueda asistir al Parlamento tendría que ser normal. Que yo para hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir. No porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas. Este es el mensaje que ha difundido esta misma mañana el fugado Puigdemont para avisar de que en las próximas horas pasará la frontera y que mañana estará presente en la sesión de investidura en el Parlamento catalán. Como decíamos al comienzo, nosotros este programa solo les vamos a contar lo que se sabe, lo que se ha podido confirmar a esta hora de la tarde en medio de una enorme incertidumbre sobre el dispositivo policial. Recordamos que mañana ya ha sido convocado el Pleno a las 10 de la mañana en el Parlamento y ya cuenta con los apoyos de Esquerra, cuenta con los apoyos de los comunes, que suman los 68 votos que necesita para conseguir la mayoría absoluta, de modo que no haría falta una segunda votación. Y aunque la situación es excepcional, está claro, es excepcional, lo que se ha trasladado desde el Cuerpo de Mossos d'Esquadra es que el dispositivo de seguridad para mañana es el habitual para cualquier investidura, aunque se están llevando a cabo algunas actuaciones, eso sí que han dicho algunas fuentes del Cuerpo de Policía Autonómico, de manera discreta. El objetivo es que Puigdemont no pueda acceder al interior del Parlamento. Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esmeralda. Cualquier cuerpo de seguridad de España tiene la obligación de arrestar a Puigdemont en cuanto detecten su presencia dentro del territorio nacional. Por eso los Mossos han desplegado varios efectivos por las zonas fronterizas. Eso sí, no se ha diseñado un operativo íntegramente para controlar todos los pasos fronterizos, sino que los mandos policiales han decidido centrar la mayor presencia policial en el centro de Barcelona para impedir el acceso del fugado al Parlamento de Cataluña. Puigdemont ha rechazado el ofrecimiento policial de acordar una detención pactada y discreta. El fugado quiere espectáculo, quiere reventar la investidura de Salvador Illa y los Mossos son conocedores de ello. Por eso ahora mismo barajan dos escenarios. La principal hipótesis con la que trabaja la Policía Autonómica es que el líder de Junts pueda llegar a Barcelona e intente aproximarse al Parlamento catalán con el objetivo de entrar por la puerta. Ese sería el primer lugar donde se dejaría ver el fugado y sería allí, en las inmediaciones
inmediaciones del edificio donde podría ser arrestado y entregado en el Juzgado de Guardia de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, sin pasar por una comisaría, para que sea el magistrado de guardia quien ponga en conocimiento del juzgado que le reclama en Madrid la detención de Puigdemont. Bueno, este es el principal escenario en el que trabajan los Mossos d'Esquadra y por eso los agentes van a blindar el Parlamento catalán, los accesos al Parlamento, con un gran dispositivo de seguridad. Se va a cerrar al público, Esmeralda, todo el parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra la sede del Parlamento de Cataluña. Se trata del gran pulmón verde de la ciudad de Barcelona, de 31 hectáreas, totalmente valladas y con varios accesos. En esta ocasión todas las puertas del parque estarán cerradas excepto una, la de la avenida Marqués de la Argentera. Será por allí por donde entrarán las personas que estén acreditadas, es decir, los diputados, los trabajadores del Parlamento, los periodistas. Nadie más podrá acceder ni siquiera al parque de la Ciudadela. Los agentes ya han analizado el alcantarillado del parque, algo que suele ser habitual antes de la celebración de los plenos. Los Mossos creen que Puigdemont aparecerá para intentar entrar, como decimos, por la puerta del Parlamento. Pero antes les hemos dicho que los Mossos trabajan con dos hipótesis. La segunda, y a esta hora menos probable, es que pese a todo el blindaje policial, el fugado consiga entrar de alguna manera sin ser visto en el edificio. Ahí habría que ver si la policía catalana, cuando lo detecten, le detienen o no. Fuentes de los Mossos le han dicho a La Sexta que hoy por hoy, más allá del sentido común, no hay nada que pueda evitar que los agentes identifiquen y arresten a Puigdemont en el interior del Parlamento, pero los Mossos quieren evitar a toda costa la imagen de los agentes entrando en el hemiciclo. También hay nerviosismo, Esmeralda, en el gobierno catalán. Aragonés ha pedido un informe a los expertos de su gabinete jurídico con los escenarios que pueden abrirse con la detención del líder de Junts. El gobierno de Esquerra quería saber si Puigdemont puede ser detenido dentro de la Cámara o incluso en el camino al Parlamento, en ese trayecto, por si está protegido también por la inmunidad parlamentaria. Luego vamos a hablar de Esquerra con Pablo Planas, porque estamos notando algunos cambios en estas últimas horas en el comportamiento del otro partido independentista, que también mañana se la juega bastante. Pero claro, para evitar todo el lío que se puede generar si Puigdemont entra en el hemiciclo, la Policía Autonómica ha blindado la entrada al Parlamento. Pero es que, además del Parlamento, el zoo, hay un zoo dentro del Parque de la Ciudadela, tiene actividad, va a tener mañana actividad en el parque, y sus responsables lo que han contado es que, como en otras ocasiones, bueno, pues al estar cerrado el acceso desde la Ciudadela va a ser más complicado acceder, pero el Centro de Coordinación para dirigir todo el dispositivo va a empezar a estar activo desde las 7 de la mañana, imaginamos que mucho antes, pero oficialmente desde las 7 de la mañana. Bueno, han pasado unos años, pero el caso más parecido del que tenemos memoria es el de la vuelta de otra fugada, que también trató de desafiar a los agentes de seguridad, en este caso, Borja, Clara Ponsatí. Sí, Ponsatí regresó en marzo de 2018 a Barcelona sin entregarse a las autoridades, pese a tener una orden en vigor de busca y captura. Incluso celebró una rueda de prensa en el centro de la ciudad condal. Los agentes la detuvieron cerca de la catedral mientras las consejeras se lo reprochaba, acreditación del Parlamento Europeo en mano. Con Puigdemont, los Mossos quieren adelantarse y evitar ese mismo espectáculo. Los agentes policiales no solo van a tener que estar pendientes de Puigdemont, también van a tener que desplegar un fuerte dispositivo para controlar las dos movilizaciones opuestas que se han convocado para la llegada de Puigdemont a Barcelona. Una, la convocada por Junts para recibir a su líder. El partido de Puigdemont ha llamado a sus fieles a manifestarse en los alrededores del Parlamento catalán a las 9 de la mañana. Se van a concentrar, Esmeralda, en el Paseo Lluís Companys una hora antes de que comience el pleno. Una movilización de los independentistas que va a coincidir en el tiempo con otra convocada por Vox bajo el lema Puigdemont a prisión. El partido de Santiago Abascal ha llamado a sus filas a salir a la calle para recibir al fugado media hora más tarde, a las 9:30 de la mañana, frente a la puerta del Parlamento catalán. Así que, Esmeralda, se prevé mañana una jornada intensa en Barcelona, especialmente para los agentes de la policía, que van a tener
tener varios frentes abiertos. Y para los pobres ciudadanos que también, bueno, pues tienen la desgracia de tener que vivir y padecer estas cosas en Barcelona. Sobre lo que pueda suceder en el interior del Pleno, a esta hora tanto Esquerra como el PSC han acordado suspenderlo durante incluso unos días si se detiene a Puigdemont, aunque los de Marta Rovira aseguran que su voto ahí ya está garantizado, que aquí no hay peligro. De todos modos, lo que leemos hoy en varias crónicas es que en Esquerra a lo que están ahora es a valorar los daños que pueda producirles la vuelta, el regreso de Puigdemont. De ahí que les hayamos visto a lo largo del día pues tan activos, aplaudiendo la vuelta del fugado a través de todos los canales posibles, emitiendo incluso un comunicado desde Esquerra, bastante escueto, hay que decir, anunciando que ellos van a estar también mañana presentes en esa concentración o en ese recibimiento organizado en el Arco del Triunfo. Y esa evaluación de daños es importante porque en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, serán los de Esquerra los que avisen a Illa de que ya es el momento de retomar el pleno de investidura. Se maneja otra fecha, se maneja la fecha del sábado. Pero ahora mismo es verdad que no habría nada cerrado si el compromiso por parte de Esquerra al PSC de no querer dilatar la situación más allá de principios de la semana que viene. E Illa, Salvador Illa, el ya candidato a la investidura, conteniendo por sexto día consecutivo la respiración. Nos vamos hasta Barcelona. Pablo Planas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esmeralda. Pablo, mañana tenemos la suerte de contar contigo en la tertulia y podremos analizar todo lo que suceda a lo largo del día, que a esta hora solo intuimos que va a ser un espectáculo a la altura del personaje. Sí, tiene el anuncio de su regreso, del regreso de Puigdemont, pues ha reactivado a un mundo independentista que parecía aletargado, que estaba aletargado, y a tenor de lo que ese anuncio ha suscitado en las redes sociales, es previsible que mañana, a partir de las 8 de la mañana y prácticamente en las puertas del Parque de la Ciudadela, delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues se arremoline un gentío, una multitud capaz de provocar problemas para la celebración del pleno de investidura. Solo con que vayan los representantes de todas las asociaciones, entidades, grupos, grupúsculos y partidos independentistas, solo con que fuera uno de cada una de esas asociaciones, ya congregarían una multitud capaz de poner en problemas a los mozos de escuadra. Pero es que además se da la circunstancia, como decís ahora, que Esquerra Republicana ha anunciado que va a participar en el acto de recibimiento de Carles Puigdemont. También la Juventud de Esquerra Republicana, que anteayer avalaban la investidura de Illa, con lo cual los mozos de escuadra se enfrentan a un escenario muy complejo y en el que puede haber incluso enfrentamientos entre independentistas, entre gente de Esquerra Republicana y gente de Junts per Catalunya. Eso es importante, Planas, porque te iba a preguntar si crees que pueda existir, en este momento, a estas alturas, sabiendo lo que sabemos, si puede existir margen a que Esquerra acabe reculando, porque es bastante significativo. La firma del acuerdo con el PSC se ha dejado para hoy, se ha escenificado hoy, se nos ha difundido una imagen que tendremos que creernos que es del día de hoy, no se ha permitido el acceso a la prensa. ¿Crees que a Esquerra le podría condicionar lo que suceda mañana en Barcelona? Ha sido un acto por sorpresa, ¿verdad? Una fotografía delante de la Biblioteca, entre comillas, Nacional de Cataluña, ¿verdad? En la que se han recogido imágenes las agencias oficiales y en la que Marta Rovira exhibía la mejor de sus sonrisas al lado de la número 2 de Salvador Illa, que es Lluís Amoret, presidenta de la Diputación de Barcelona. Parece que en redes sociales se está difundiendo con más naturalidad este acto de Esquerra Republicana que el PSC, es decir, que da la impresión de que a Marta Rovira no le asusta el órdago final de Carles Puigdemont, con lo cual no parece que Puigdemont va a lograr alterar la investidura, sin duda. Puede incluso aplazar esa investidura otro día, pero no va a cambiar el voto de Esquerra Republicana. Están enfrentados a muerte
Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Y es una pelea terminal, o tú o yo. Y Esquerra Republicana cuenta con las bazas de intentar que Cataluña entre en un terreno de relativa normalidad, mientras que Puigdemont aspira a reventarlo todo. Pablo, la última, de suspenderse el pleno, que esto es importante, ¿qué dice el reglamento? ¿Cuándo se debe retomar? Bueno, eso lo decidiría la Diputación Permanente, la mesa, en realidad la mesa del Parlamento, y sería pues seguramente antes de que venza el plazo, que es el 26 de agosto. Este es el límite. Si el 26 de agosto no hay presidente de la Generalidad nombrado por el Parlamento, se convocan automáticamente elecciones autonómicas, se repiten las elecciones autonómicas, que en ese caso serían el 13 de octubre. Pero mañana seguramente no se pueda celebrar el pleno, pero todavía quedan muchos días. En eso confía Esquerra Republicana, desde luego el PSC y los comunes, que son la versión catalana de Sumar. Pablo, pues mañana podremos analizar largo y tendido en este programa que tenemos como tertuliano lo que suceda. Desde primerísima hora de la mañana lo podrán escuchar ustedes aquí en La Mañana de Federico y a lo largo de la tarde pues a ver cómo se desarrolla la jornada. Gracias, Pablo. Mañana hablamos. Un saludo grande. Gracias a ti. Adiós. Don Francisco Vázquez, exalcalde socialista de La Coruña. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, encantado de saludarlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Coincidirá con nosotros en que estamos ante un momento especialmente complejo para la política española, incluso para la estabilidad de todo un país, que a esta hora de la tarde, señor Vázquez, en mitad de sus vacaciones de verano, está pendiente media España de si un prófugo de la justicia aparece o no aparece mañana, si se le detiene, si no se le detiene, si se le detiene en la puerta delantera, en la trasera del Parlamento, si va a entrar por el Arco del Triunfo. Una vuelta que se produce porque hay un presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa que le ha hecho entrega de todos los instrumentos que necesita para seguir amenazando la gobernabilidad de todo un país y que además sigue pidiendo y exigiendo más. Me gustaría escuchar su valoración a estas horas previas al espectáculo que podemos presenciar mañana en Barcelona. Pero mire, este mismo resumen que hace usted refleja perfectamente la degradación institucional a la que ha llegado la política en España, ¿verdad? Es decir, si lo pensamos claramente y lo pensamos incluso comparando la situación de España con la situación de otros, pues, la organización de otros estados, Alemania, Estados Unidos, Canadá, de carácter federal, lo que estamos asistiendo es a un problema de lo que aquí llamamos comunidad autónoma, que históricamente es una región de España, donde hay un problema de usurpación de la voluntad popular por parte de grupos que no reflejan la mayoría de la ciudadanía catalana, porque claro, estamos siempre dándole un protagonismo a estos partidos independentistas que no corresponde a la realidad de la sociedad catalana, que mayoritariamente es una sociedad que se siente española y que rechaza todas estas imposiciones de carácter totalitaria que, alentadas por el gobierno, toleradas por el gobierno y consentidas por el gobierno, vienen permitiendo a los grupos nacionalistas, ya sean los independentistas, ya sean los estrictamente federalistas, como es el caso del PSC actual de Illa, bueno, pues imponer una hoja de ruta que al final va a derivar en convertir un problema regional, el problema catalán, en un problema nacional, porque pone en peligro la unidad de España. Y en segundo lugar, a mí me gustaría trasladarle a sus oyentes la reflexión de que al final lo que estamos asistiendo es a la repetición de algo ya sucedido, porque el pacto que hoy plantea el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana y Comuns, sí, es la repetición del pacto del Tinel, de Pascual Maragall, de Carod Rovira, de Esquerra Republicana, y de lo que aquel entonces era el Partido Socialista, el Partido Comunista de Cataluña, ese comunismo que hoy es el comunismo degenerado de carácter populista de Comuns. Se está repitiendo, ¿verdad? Se está imponiendo las tesis de quienes, unos y otros, independentistas y nacionalistas, en ningún momento han aceptado el ordenamiento constitucional y han buscado la manera de implantar sus ideas, llámelos usted federalismo asimétrico de Pascual Maragall, llámele usted la realidad plurinacional de España, etcétera, etcétera.
Y frente a eso, la mayoría de los españoles, estupefactos, vemos cómo el gobierno de España y el partido que sustenta el gobierno de España, el Partido Socialista Obrero Español, hasta hace años un puntal del ordenamiento constitucional, identificado con la defensa de la unidad de España y defendiendo los valores propios de la solidaridad, de la socialdemocracia, abandona todo eso y traiciona a su propia historia, a sus propios compromisos políticos, a la propia Constitución y sobre todo traiciona a las personas que lo han votado, porque como usted comprenderá, la gran mayoría de los votantes del Partido Socialista Obrero Español, como usted comprenderá, no defienden la ruptura de la unidad de España, ni defienden la ruptura del principio de la solidaridad y de otorgarle a una comunidad autónoma una situación de preferencia frente a las otras. Esto es la realidad de lo que está sucediendo. Claro, y después, como ha pasado últimamente, asistimos a un desafío a la ley y un desafío al ordenamiento legal y al ordenamiento institucional con un prófugo, ¿verdad?, que se permite convertirse en, como dicen los castizos, ¿verdad?, en el rey del mambo, ¿verdad?, como si toda la política española dependiera de este señor. Claro, usted me recuerda a Carod Rovira, recuerda la etapa de Maragall, del tripartito. El PSOE, el Partido Socialista, es el partido en el que usted ha estado militando durante más de 40 años y entiendo que, bueno, pues el paso del tiempo, la nueva realidad política en nuestro país, bueno, pues también conlleva a que veteranos como usted se acaban sorprendiendo de determinadas actuaciones políticas. Pero, señor Vázquez, que su partido iba a entregar a cambio de 7 apoyos la decisión de decidir sobre la estructura del Estado al independentismo, ¿se lo imaginaba? ¿Se imaginaba que iba a dejar en manos de la militancia de un partido que presume de que necesita las llaves de la caja para volver a declarar la independencia, el poder de decidir sobre la financiación del resto de España, el romper el régimen común? ¿Se lo imaginaba, ya que citaba usted ese último pago que le ha prometido Sánchez a los independentistas? Pues mire usted, es lo más contrario que puede haber, no solamente al pensamiento y a la ideología socialdemócrata, sino a la propia historia del Partido Socialista Obrero Español. Pero en cualquier caso, esto es un capítulo más, es la continuidad en una hoja de ruta iniciada hace una serie de años, porque como usted comprenderá, como bien usted señala, nadie puede imaginarse de verdad la implantación de este cupo a la catalana en materia fiscal y ruptura de la solidaridad. Lo mismo que no podíamos imaginarnos la aprobación de una ley de amnistía contraria a la propia Constitución, lo mismo que no podíamos imaginarnos anteriormente la concesión de un indulto, ¿verdad?, que amparara la comisión de delitos como el de la malversación, la sedición, la traición o la rebelión. Y esto ha venido sucediendo. ¿Por qué? Porque este es un capítulo más al que continuará después la convocatoria de una especie de un referéndum que lo llamarán consulta o lo que usted quiera, ¿verdad?, dentro de una estrategia en la que el actual Partido Socialista lo único que busca es la continuidad en el poder. Pero piénsenlo los oyentes, no la continuidad en el poder solamente de Sánchez en la Moncloa, es la continuidad en el poder en las comunidades autónomas, como va a suceder en Cataluña, en las diputaciones o en los ayuntamientos, porque han conformado una nueva mayoría que vuelva a consagrar, desgraciadamente para los españoles de hoy, lo peor de nuestra historia del pasado, las dos Españas, el enfrentamiento de las dos Españas, y a partir de ahí, pues confrontar un frente, ¿verdad?, que les permita gobernar y a costa de las concesiones que haga falta. Es decir, lo que está sucediendo hoy es la gran traición, ¿verdad? Es la gran traición. Es la nueva anti-España, ¿verdad?, que traiciona la Constitución, es la nueva anti-España que traiciona los compromisos electorales, lo que se dice en las elecciones y que después no se cumple bajo ningún concepto, y es la anti-España que quiere cambiar el modelo de Estado, el modelo de sociedad en el que estamos viviendo y que está siendo protagonizado por todos aquellos que en su día no aceptaron la Constitución, todos aquellos que años después, a través del Pacto del Tinel,
abrieron un frente marginando a la derecha y al centro derecha español, como fue la toma de poder de Pascual Maragall, y los que hoy son los que cuentan con la alianza y con la ayuda del Partido Socialista, que se ha dado cuenta, este Partido Socialista, que sacrificando sus valores y sacrificando sus compromisos constitucionales puede gobernar a costa de toda la triste realidad que estamos hoy sufriendo. Es la gran traición a lo que estamos asistiendo. ¿Y cómo se hace frente a la gran traición desde dentro del propio partido por parte de todos aquellos que piensen como usted? Porque no sé si cree suficientes los posicionamientos en público que han hecho varones territoriales tan importantes como, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. ¿Es suficiente con salir a expresar su rechazo y no hacer nada más? Pues mire usted, lo que tienen que hacer es convocar un congreso extraordinario, lo que tienen que hacer es conformar una corriente de opinión organizada dentro del partido y enfrentarse con la aparente mayoría surgida de este sistema cesarista de primarias, en las que los partidos políticos sacrifican la libertad de sus miembros en la elección de un líder único, ¿verdad?, al cual se someten de una manera incomprensible, sobre todo en un partido con la tradición de representatividad que tenía históricamente en sus más de 100 años de historia el Partido Socialista. Es lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es no votar. Pero mire usted, han votado y han aplaudido la ley de amnistía, han votado y han aplaudido el indulto. Es decir, como usted puede comprender, mi opinión no es precisamente una opinión esperanzada o de optimismo, ¿verdad? Además, la política, los partidos no son una secta, los partidos son un mero instrumento, ¿verdad? Yo hace años, pues, los valores y las ideas en los que yo participé en el Partido Socialista, los vi que no estaban representados por la deriva que se inició, sobre todo con la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que es la ley de consagración del revanchismo. Y yo me di de baja en el partido, porque este partido no representa esos valores. Eso es lo que tiene que pensar la gente, ¿verdad? Lo que tienen que pensar esos diputados que no están sometidos a mandato imperativo alguno y que en su día, cuando tengan que votar esto del cupo catalán, tendrán que decidir entre representar a sus electores, defender los intereses de sus provincias o someterse, ¿verdad?, al capricho de su secretario general. Eso es lo que es una cuestión de libertades, ¿verdad? Pero bueno, no cree usted que yo me siento muy esperanzado, ¿verdad? Ya le veo, la política hoy en España, pues a veces uno tiene que preguntarse realmente si es una democracia con contenido, porque yo lo he dicho varias veces públicamente últimamente, ¿verdad? Democracia no es votar cada 4 años en unas urnas, ¿eh? Democracia es respetar la independencia del Poder Judicial. Democracia es respetar la división de poderes. Y democracia, sobre todo, sobre todas las cosas, es no engañar a los ciudadanos, es cumplir los compromisos electorales. Y vivimos en un país en que el día anterior a las elecciones se dice que nunca habrá amnistía, o que nunca habrá indulto, o que nunca habrá cupo catalán, e inmediatamente al día siguiente, la primera anuncio que se hace es precisamente donde dije digo Diego, ¿verdad? O sea que esto es la realidad que estamos viviendo. Es un momento grave y preocupante en que la ciudadanía tendrá que reaccionar, ¿verdad? Le hago la última pregunta, ya que habla usted de respetar la democracia y de respetar también la voluntad de los ciudadanos. Han pasado 10 días de las elecciones en Venezuela, del fraude electoral en Venezuela, y, señor Vázquez, seguimos sin escuchar a uno de los grandes aliados de Maduro, que además participó como observador, porque así le designó José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy leemos en el diario El Mundo que estaría haciendo lobby para que el Grupo de Puebla no exija las actas de las elecciones fraudulentas. No le hemos escuchado todavía. ¿Le sorprende su silencio? No, a mí no me sorprende, porque es la postura que está manteniendo Zapatero desde hace varios años, de absoluta complicidad con la tiranía venezolana. Tendré que explicar los motivos y las razones que le llevan a esa postura. En todo caso, yo soy de la opinión de que lo que están es ganando tiempo, porque lo que se está procediendo es a la falsificación de las actas. En mi opinión, yo tengo información de que esa falsificación se está llevando a cabo
en una ciudad de los arrabales, digamos, en un barrio, ellos les llaman parroquias, en uno de los arrabales de Caracas, en Filas de Mariche, en un edificio del Consejo Electoral de Venezuela, donde, como es un sistema tecnológico, el sistema electoral de Venezuela, de patente china, están una serie de ingenieros chinos procediendo a la falsificación de las actas. ¿Qué pasa? Que son 30.000 actas. Entonces, lleva mucho tiempo ajustar individualmente los resultados de cada acta para que después las sumas totales coincidan con las cifras que se han dado. Yo soy de la opinión de lo que se está haciendo es ganando tiempo y que en un momento determinado Maduro presentará las supuestas actas que son simplemente una falsificación. Lo cual, además, en todo caso, pues mire, yendo al fondo de su pregunta, no exonera de las responsabilidades que tiene quienes, como el caso de Rodríguez Zapatero y otros muchos, están defendiendo, bueno, pues un fraude electoral, pero sobre todo un fraude electoral que consolida una tiranía, porque esto es una dictadura al estilo de Cuba, al estilo de Nicaragua, arropada y refrendada pues por toda otra serie de gobiernos que participan de esa organización que se llama Lo de Pueblos. Pero esto es lo que está sucediendo, porque que nadie olvide, porque no se está hablando de eso, que nadie olvide de que la oposición sí presentó las actas a las 24 horas de las elecciones y que se hubieran cerrado las urnas. La oposición tuvo la capacidad de presentar el 82% de las actas. ¿Por qué? Porque por primera vez las personas que representaban a la oposición tuvieron la valentía de llevarse la copia que corresponde a los miembros de las mesas y, por lo tanto, pudieron presentar el total, algo que no ha hecho el gobierno. ¿Por qué? Porque no le dan, claro, porque el resultado electoral es totalmente distinto del que ha habido. Estamos contemplando, por lo tanto, bueno, pues un fraude que consolida una tiranía y en el cual pues la postura de Zapatero va acompañada por la pasividad del gobierno actual, porque no ha habido una condena directa, ha habido declaraciones, pero no ha habido una condena directa, más allá de la exigencia de las actas. Fíjese usted que lo único que se pide son las actas, pero nadie dice de que ya hay unas actas presentadas por la oposición venezolana. De eso nadie habla. No se reconocen esas actas presentadas por la oposición venezolana y se dejan pasar los días para, en su momento, legitimar las actas falsificadas que yo estoy convencido que sin duda presentará Maduro. Francisco Vázquez, exalcalde socialista de La Coruña, gracias por atender la llamada de este programa. Desde luego da gusto escucharle por lo claro que se expresa y gracias por atendernos un 7 de agosto, en mitad de las vacaciones, para analizar la actualidad política que, claro, pues está como está en este momento. No puede país. haber vacaciones ni descanso. Y fíjese usted que además en España el calendario político que se está imponiendo, acordemos de las últimas elecciones generales, es precisamente este. Se está imponiendo este calendario. Exacto. Se está imponiendo aquí, o sea, todo está, no hay nada improvisado, créame usted, no se da puntada sin hilo. Encantado y muchas gracias por su llamada. Y si lo dice usted, le creemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y ustedes, señores, no se muevan, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida y actualizamos todas las informaciones de este miércoles 7 de agosto en España. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.